Más información, se detectó un caso de triquinosis en nuestra ciudad. Vamos a hablar de este tema con el médico veterinario del municipio. Está en línea Claudio Hilari. Claudio, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, buen día. No, gracias a ustedes por comunicarse. Claudio, bueno, se detectó un nuevo caso y siempre se informa a modo de prevención. Contanos cómo se trabajó en este caso. Bueno, sí, en realidad se trabajó como se venía trabajando y como se trabajó siempre. Te recuerdo que el caso de triquinosis que se detectó no es en personas, sí, es en cerdos, sí. Salió una muestra positiva, como se hace de rutina en el laboratorio de la municipalidad, sí, una persona que para consumo personal envió una muestra a analizar y arrojó resultado positivo. Y se actuó como siempre, se hace la correspondiente denuncia al ministerio y se procede a decomisar la carne que la persona de muy buena voluntad y como siempre con buena colaboración la entregó y se incineró. ¿Sí? Bueno, esto nos abre un poquito a seguir alertando, porque calculá que recién estamos en esta época, en marzo, abril ya, y ya empezaron a aparecer casos. Con los primeros fríos generalmente la gente empieza con el tema de carneada, y nos vino bárbaro como para volver a recordar, si bien estamos siempre presentes con el tema de difusión, de prevención, sobre el analizar lo que siempre se hace para consumo personal y de no consumir ningún tipo de chacinado, ya sea jamones, panceta, chorizo, que no contengan rótulos, que vengan de lugares que no tengan la correspondiente habilitación para comercializar y elaborar, ¿no? Claudio, ¿es buena la concurrencia de gente para realizar este tipo de análisis en salud? Sí, en los meses que corresponde a los meses de carneada, las tradicionales carneadas, la gente concurre. Obviamente, diciembre, enero, febrero, son épocas en que no se realizan las carneadas por la temperatura y, bueno, la gente concurre muchísimo, si bien va mucho menos. Bien. Pero sí, la gente normalmente, todo lo que sea consumo personal, cualquier persona que quiera analizar o que realice las carneadas para consumo personal en su casa, sí, que lo analice. Sí, eso se hace periódicamente, o sea, el laboratorio trabaja todos los días. Bien. Así que las muestras se hacen todos los días. ¿El análisis es gratuito? ¿Tiene un El costo? análisis es gratuito, no tiene ningún costo, o sea que no hay justificativo como para decir no lo hago. Claro. ¿En comercios también se realizan inspecciones para evitar que se pueda llegar a propagar casos de triquinosis? Sí, hay los inspectores, fundamentalmente lo que es fiambrería y carnicería. De hecho, se ha aumentado un montón el consumo de carne de cerdo en carnicerías provenientes de frigoríficos, que es lo que el carnicero debe hacer, ¿sí? No matar el cerdo en un campo bajo una planta y venderlo en el mostrador. Pero bueno, hay 80 carnicerías, no se pueden estar en 80 al mismo momento. Eso es una cuestión de responsabilidad individual, pero bueno, el municipio siempre está. Bien, se siguen haciendo los controles periódicos de todas Sí, maneras. en pandemia habían disminuido un poco, sí, por una cuestión de la misma pandemia, pero sí. Claudio, estábamos recibiendo también algunas consultas. ¿Se sigue trabajando con el quirófano móvil? Sí, el quirófano nunca se suspendió. Sí, como siempre. O sea, los días lunes se otorgan los turnos, sí, y los días martes y jueves el quirófano funciona. Bien. También es buena la concurrencia en ese sentido. Sí, es excelente. En realidad es como que estamos desbordados, se ha tomado y se va tomando cada vez más conciencia, gracias a Dios, de que la castración ya no pasaría a ser una opción, sino que es casi como que el que tiene un animal que no lo va a hacer tener cría lo castra, ¿sí? Entonces la gente está concurriendo bastante. Bien.
Claudio, como siempre, te agradecemos muchísimo por toda la información y quedamos a disposición para lo que necesiten comunicar. No, gracias a ustedes y volver a recordar a la gente que no consuma chacinados de lugares, que no tengan rótulo, ¿sí? Lo que no tenga rótulo, que la gente no lo consuma, porque viene la época de carneadas, por ahí hay gente que de una manera a veces entendible faena un cerdo en la casa y lo sale a vender casa por casa, ¿sí? La verdad es un riesgo y nada, que la gente no consuma de lugares que no tengan una procedencia, que no estén habilitados, que no tengan rótulo. Volver a insistir con el tema de analizar y los lugares donde por ahí hay algunos que consumen carne de cerdo, que compran en el campo y eso, consumir preferentemente de lugares donde se sepa que la alimentación del cerdo no es en base a basura, que no está criado cerca de basurales o en zonas suburbanas, que la alimentación no es la que el cerdo debe recibir, ¿no? Que eso es fundamental. Cerca de la ciudad, generalmente el índice y la cantidad de ratas y la alimentación que el cerdo recibe no es la que debe recibir, y eso es fundamental en esta enfermedad. Hablando Así que, bueno, volver a insistir en la alimentación del cerdo, los productores, y que no consuman cualquier cosa, que no le den al cerdo restos de carnicería, restos de otros cerdos. Sí, eso es fundamental. Si vos tenés un cerdo que carneaste con triquinosis y le das los restos de ese cerdo a los otros, los enfermás a todos. Volver a insistir, perdóname, el tema de los cazadores, que viene en la época a partir de ahora de mayo, se han detectado bastantes jabalíes, triquinosis en jabalí el año pasado, y bueno, también que lo analicen. Iba a preguntarte en este trabajo de prevención que se está haciendo, en aquel gran brote que todos recordamos de triquinosis, se habló hoy mucho de la necesidad de empezar a sacar de las plantas urbanas, sobre todo en los pueblos, los criaderos de cerdos. ¿Se sigue trabajando en este sentido? ¿Se logró ese objetivo? En realidad eso de sacar los criaderos de cerdo, una vez que el criadero de cerdo está fuera de la zona de exclusión, ¿sí? Vos no podés sacarlo. Sí podés sacar lo que está dentro de la zona de exclusión, o vendría a ser la zona urbana. Claro. Lo que está en la zona rural, no podés sacarlo, eso queda incumbencia en SENASA y en Ministerio, ¿no? Pero los que sí estaban en planta urbana se pudieron sacar. En su momento había grandes inconvenientes, fundamentalmente en Francisco Madero. Sí, ahí estamos complicados porque se le dio un plazo a muchos productores que tenían cerdos, algunos lo respetaron y otros están en proceso de llevárselos. También contamos ahí que se amplió la zona de exclusión, entonces muchos quedaron una vez que estaban adentro, o sea, no estaban adentro y quedaron adentro una vez que se amplió la zona de exclusión. Y en este caso, ¿cómo se trabaja? Digo, ¿hay sanciones? ¿Hay plazos nuevos? Y se le amplió los plazos. Sí, deberían sacarlos, más que nada los que estaban en cercanías de basurales. ¿Hay un plazo estipulado hoy para poder alejar esos criaderos de esos lugares de peligro luego de tanto tiempo de dispuesta la norma? Mira, la verdad, el plazo que se les dio no lo tengo presente. No sé si eran meses o generalmente por ahí son tiempos más cortos, pero como eso no corresponde a salud, sino a Secretaría de Medio Ambiente, no te sé decir cuál fue el plazo que se le dio para que busquen otros lugares. Está bien, pero se está trabajando en ese sentido. Siempre. Bien. Sí. Claudio, muchísimas gracias como siempre. No, te agradezco a vos, Andrea. Hasta luego. Que tengas buen día. Hasta luego. Hasta luego. Claudio Hilari, médico veterinario de la municipalidad, hablando de esta detección de un caso de triquinosis en un cerdo.
que familias que faenan los llevan a analizar y es lo que corresponde hacer. Siguen los inspectores realizando controles periódicos en las carnicerías y en este caso hay un plazo extenso, por cierto, porque la ordenanza salió luego de aquel gran brote hace más de 10 años y se está esperando todavía que fundamentalmente en las localidades los criaderos se alejen de la planta urbana.